Muchas gracias a vosotros. Siempre un gusto estar con vosotros. Daniel, me gusta hablar, siempre que hablo de economía, llevarlo a la calle, al día a día, que es lo que, bueno, pues lo que los espectadores, los ciudadanos viven y palpan y notan siempre. Cada vez más el comentario en la calle. Los precios están desbocados, sobre todo productos que son muy de consumo diario en nuestro país por nuestra cultura, como es el aceite de oliva. ¿Esto podemos tener esperanza de que va a parar en algún momento o lo peor está por venir? Bueno, es que claro, nosotros no nos podemos olvidar de que la inflación es acumulativa. Entonces, ¿podemos esperar que baje el precio del aceite a niveles de 4 euros por litro, 3 euros por litro? Pues complicado. Claro, ¿cómo va a ser fácil que ocurra eso cuando el gobierno no para de ponerle trabas a los productores, a los agricultores, etcétera, y no se ha hecho nada más que ponerle escollos al sector primario, ¿no? Entonces, es muy difícil, claro. Al final, el problema que hay en España no es un problema de oferta. España es el líder mundial en capacidad de producción de aceite. El problema es que se está atendiendo a una situación de demanda en la que aumenta la demanda, pero se le ponen todas las trabas a la oferta. Además, Daniel, esto que comentas es importante porque si hay un comentario que soy en la calle es precisamente eso, como España, que es el gran productor de aceite de Europa, de repente esto, tú te trasladas al supermercado y te encuentras esos precios por litro de aceite que, bueno, te retrotraen a cuando viajábamos al norte de Europa y ahí el aceite de oliva era un producto de lujo y decías, bueno, normal porque aquí lo tienen que exportar desde el sur de Europa y es eso, un luxury, un producto carísimo, pero de repente nos encontramos en esto que parece que estamos más que en Madrid, en Oslo. Para que el Pues ciudadano lo sí. entienda exactamente qué ha pasado para que el mayor productor de aceite de oliva que hay en Europa se encuentre con estos precios. Bueno, pues se entiende perfectamente. El socialismo hace que Venezuela no tenga acceso a petróleo, hace que Argentina no tenga acceso a carne, hace que España no tenga acceso a aceite. Es así de claro. Son años y años de ponerle escollos, trabas, aumentos impositivos, todo tipo de dificultades al sector primario, a los agricultores. Entonces, claro, pues resulta que, pues sí, efectivamente, resulta que no tenemos un nivel de producción capaz de atender a la demanda y, por supuesto, pues lo que ocurre es que el precio de los bienes y servicios que podíamos estar ofreciendo de manera mucho más barata, resulta que los que son más caros porque la demanda es la misma, pero no se para de poner trabas, ¿no? Claro, el que piense que subir constantemente el coste laboral, subir constantemente los impuestos, subir constantemente las trabas al sector ganadero y agrícola no va a tener impacto en la carne, en el aceite, etcétera, pues bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Además, Daniel, corrígeme si me equivoco, tengo la sensación de que ese sector primario, el que es básico para y más en un país como en España, con la tradición que tenemos, ha estado muy castigado en los últimos años, ha llegado a un punto, bueno, que quiero pensar que sí que tiene retorno, y por ahí va mi pregunta. ¿Realmente qué debería hacer este gobierno, el que venga o el que se mantenga, me da igual, para intentar revertir esta situación? Sabemos que los milagros no existen, Bueno, pero ¿qué podrían es que hacer? yo creo que es clarísimo, ¿no? O sea, la Unión Europea tiene que parar su política anti-sector primario. La Unión Europea está introduciendo problemas en todo el sector primario y nos está poniendo en una situación a los europeos mucho más dependiente de los productos importados. Eso está ocurriendo en Holanda, está ocurriendo en Alemania, está ocurriendo en Francia, etcétera. Y eso hace los productos mucho más caros, incluso los que producimos. Esto es un factor, primero, que tiene que hacerse desde la Unión Europea. Dejar ya de ponerle trabas constantes al sector primario europeo y dejar, por supuesto, que fluya el comercio libre, porque claro, entre las medidas proteccionistas disfrazadas de medidas medioambientales y las medidas impositivas absolutamente
brutales, el sector primario está ahogado. Eso es lo primero, la Unión Europea. Luego, en España en particular, desde luego, lo que se tiene que hacer es dejar de atacar constantemente al sector primario. Pero no solamente dejar de atacar, que significa no continuar empeorando, sino que es que hay que deshacer toda la cantidad de trabas burocráticas, administrativas, fiscales, etcétera, que se le han colgado al sector agrícola. Y esto es muy importante, porque claro, nosotros si no, pues no tenemos otra opción, pero se tiene que deshacer todo lo que se ha hecho en estos años de que se disfraza bajo una falsa visión medioambientalista, porque no lo es, y que en realidad es recaudatoria. ¿De acuerdo? Y se tienen que hacer pues unos cambios muy profundos de liberalización y de apertura, que es lo único que necesita este sector, que este sector puede competir perfectamente, pero desde luego no puede competir con un brazo y una pierna atadas. Claro, a tenor de todo esto, Daniel, lo acabas de citar, el papel de la Unión Europea. Cuando formamos parte de esta organización supranacional, como es la Unión Europea, claro, ¿qué capacidad de maniobra real tienen los países? En este caso España, que es el que nos afecta porque es el nuestro. ¿De verdad tiene una capacidad de maniobra suficiente como para poder actuar y revertir situaciones? ¿O no les queda más remedio que estar supeditados a las políticas económicas de la Unión? Bueno, es que, a ver, las políticas de la Unión Europea no aparecen así como si fuesen un ovni, ¿no? Las políticas de la Unión Europea las aprueban los partidos. El Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo, etcétera. No es unánime y no es de repente, oh, Dios mío, la Unión Europea ha decidido sin que nadie lo sepa. La Unión Europea toma medidas en las que además los estados tienen un enorme poder para frenarlas. Vamos, no le tengo que mostrar a nadie la evidencia de que cuando a Francia se le ataca a su sector del vino o cuando a Alemania se le ataca a su sector automovilístico, rápidamente se ponen en marcha todo tipo de mecanismos para reconducir y además correctamente las políticas o las decisiones equivocadas, ¿verdad? Lo que pasa es que si España no hace, el gobierno de España no hace nada ante el asalto al sector primario, pues entonces obviamente pues dirán, bueno, pues les parecerá bien. Imagínate, ¿no? Claro, es que no es... las políticas de la Unión Europea no son una fatalidad. Las políticas de la Unión Europea se consensúan. Claro, Daniel, y a tenor de todo esto, un cambio de gobierno, sea ahora o cuando se produzca, ¿revertiría algo esta situación o es un problema mucho más estructural y con lo cual mucho más complicado de atajar? Un cambio de gobierno solamente revertiría esta situación si se lo ponen como objetivo principal. Claro, cuando los gobiernos de España, sean de izquierdas o de derechas, consideran el Ministerio de Agricultura como irrelevante, de hecho es un ministerio casi menor, no menor, pregúntale a cualquiera quién es el ministro. No hay peleas por esa cartera, eso estamos de acuerdo. Hay pocas peleas, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente se pueden imponer medidas que son muy contraproducentes para el sector sin que se haga nada desde el gobierno. Entonces, a mí me da igual que gobierne el Partido Socialista o el Partido Popular o distintas coaliciones si estos partidos continúan con una posición que es básicamente de aceptar cualquier cosa que llegue de la Unión Europea. Y vuelvo a repetir, cuando lo hemos visto con el gobierno de Sánchez, cuando en el caso de las sanciones, de los aranceles que se pusieron por parte de Estados Unidos, inmediatamente Italia, Grecia y otros países pusieron todos los medios para que se les quitasen esos aranceles y se les quitaron. El gobierno de España no hizo nada. No es solamente una cuestión de acción, que también es una cuestión de no llevar a cabo inacción, ¿verdad? Que eso es un gran problema. Es decir, no puedes esperar que al sector primario toda esta
utilización de la Agenda 2030 para la represión y para la destrucción de nuestros recursos primarios, que es lo que hace, ¿de acuerdo? Que no es la Agenda 2030, ojo, que es la utilización de dicha agenda para atacar a la agricultura, atacar a la ganadería, atacar a todo lo que producimos, ¿verdad? Pues si no se hace algo proactivamente contra eso, obviamente, pues da igual que gobierne un partido u otro. Daniel, estamos hablando del sector primario, fundamental para la economía española, evidentemente. Hablamos de la actitud que puede tomar este gobierno, el que venga, y desde luego la Unión Europea. Me gustaría preguntarte brevemente por otro elemento que yo creo que es fundamental en todo esto, que es el sector de la alimentación, las cadenas de alimentación, que son al fin y al cabo los que hacen que el producto llegue al ciudadano y que es que son las conversaciones del día a día ahora mismo. Qué caro está esto en tal cadena de supermercados, qué caro está esto otro en esta otra cadena. Y bueno, estamos ahí en un momento en el que hay muy poca diferencia de precios en los productos fundamentales, pero esas pequeñas diferencias sí que están haciendo al consumidor decantarse por ir a una cadena u otra, porque, claro, cuando los precios son tan elevados, las diferencias en céntimos pasan a ser sustanciales. ¿Qué papel juegan en todo esto estas cadenas de alimentación? Los supermercados no suben los precios, los supermercados bajan los precios. No hay sector más competitivo y con unos márgenes más bajos que el de los supermercados. El problema de la cadena de suministro en la agricultura y en los productos básicos no es el supermercado, que es lo que tú ves, digamos, visualmente cuando vas a comprar, claro. Lo que no te están diciendo es la cadena de impuestos y de trabas que tiene la agricultura y la ganadería. De ahí el almacenamiento, el frío, el empaquetamiento, el transporte, la distribución mayorista, la distribución minorista. Es decir, la cadena de suministro de alimentos tiene más de 7 subcadenas en las que en cada una de ellas tienes sus impuestos crecientes, sus costes laborales crecientes, sus aumentos de impuestos en los productos energéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que tienes que valorar es que, por ejemplo, en un kilo de tomates, el 47% son impuestos. Pero es que en un litro de aceite, aproximadamente el 50% son impuestos. Y si no nos damos cuenta de eso, pues claro, cuanto más sube el precio, más se recauda. Por lo tanto, los supermercados, el comercio minorista, no sube los precios, los baja. De hecho, recordarás probablemente que en el año 2017, 2016, 2018, el populismo le echaba la culpa a los supermercados de bajar demasiado los precios. Cierto. Supermercados no suben los precios. Los mercados bajan los precios porque tienen, obviamente, márgenes muy bajos y porque tienen que vender todo lo que pueden, claro. Pues Daniel Lacalle, no te robamos más tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, por trasladarnos estas situaciones que son complejas, pero como he dicho al principio de nuestra charla, el ciudadano las padece en el día a día y está muy bien que les expliquemos con este lenguaje el motivo de por qué cuando van a un supermercado se encuentran lo que se encuentran. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.